¿Cuántos de ustedes se han preguntado eh, dónde viene la Biblia, de dónde viene la Biblia, cómo la escribieron, la encontraron, completa, estaba perdida, eh, está escrita por Moisés, tiene más de 6.000 años? Es bien difícil contestar preguntas como esas. Lo que tenemos al día de hoy, la Biblia que ustedes cargan en su mano, usted sea católico, sea evangélico, sea testigo de Jehová, eh, sea bautista, metodista, en el caso aquí en América Latina y algunos lugares de Estados Unidos, porque no voy a hablar por ejemplo, de la gente allá en Grecia, en Rusia, en algunos países asiáticos que hay otros cristianismos, por ejemplo, los etíopes, eh, tienen otros libros. Si ellos tienen los libros que nosotros tenemos, obviamente, la mayoría, pues el caso de los etíopes, los libros son iguales, pero ellos tienen, por ejemplo, el libro de Enoch. Esta cuestión es cuestión canónica, que cuáles libros son aceptados como inspirados por Dios y cuáles no. Otros, pues simplemente en el caso de católicos y protestantes, que los católicos le llaman deuterocanónicos, ¿verdad? O sea, no son canónicos. O sea, no son considerados tampoco inspirados por Dios, pero sin embargo, para ellos es bastante importante leerlos. Es la historia de la época de los macabeos, son el mundo helenizado de Israel, de la Palestina de ese entonces. Entonces, esa es la diferencia. Entonces alguien podría decir, vaya, entonces, ¿dónde están los libros más antiguos? Como para decir, sí, quizás los escribió Moisés, sí los escribieron en la época del rey David, sí, quizás los escribió realmente el profeta Isaías, ¿verdad? Y sí, a esto se les conoce como códices. Eh, Siempre habrán escuchado ustedes hablar sobre la Septuaginta, que fue en el mundo griego, en la época de Alejandro, eh, en la época de la Alejandría. Entonces, había un libro que nadie había traducido al griego y pues era la Biblia hebrea. No, obviamente sin el Nuevo Testamento, porque era antes del nacimiento de Jesús, esta época. Entonces, hay una carta que es la única prueba que tenemos, y en esa carta esa persona dice, pues sí, invitaron a 70 sabios de Israel y ellos sí podían griego y obviamente podían, no dice si, o sea, sí tenían, obviamente tenían las copias en hebreo. Entonces ellos las tradujeron al griego y eso se le conoce como la Septuaginta, una L con dos X en romano, y así se le llama por esa razón la Septuaginta. Dice que esas personas, esos hombres sabios, hebreos, eh, separadamente pues empezaron a escribirlo. La historia, los historiadores dicen que como no hay más testimonios acerca de esto, cuando yo digo testimonios, estamos hablando específicamente de cartas o, pues algún libro o tratado histórico de alguien de esa época que nos indique que sí, también eso era cierto. Solo tenemos, como les digo, una carta. Y sí, hay partes de la Septuaginta, pero no la Biblia completa de la Septuaginta. Entonces, si ustedes tienen una Biblia, por ejemplo, de estudio,
va a decir que esa parte fue extraída de la Septuaginta, pero ¿cómo fue extraída de la Septuaginta si el códex, o sea, una de las copias antiguas, si es que era una copia o un original, ¿cómo, cómo, cómo lo sacaron de ahí si ya no lo tenemos? Pues es una historia de copias tras copias tras copias. Entonces, voy a leer ahora los códex que tenemos, de qué y qué fecha de antigüedad tiene, de qué siglos son. No voy a decir, sí voy a decir fecha de descubrimiento si es que la hay, porque algunos a lo largo de la historia pues las estuvieron copiando hasta que llegó la imprenta. Entonces, allí es donde podemos conocer un poco de cómo la Biblia se ha conservado hasta nuestros días, ¿verdad? Vaya. Eh, Voy a dar no no por tiempo no por la antigüedad, sino por ser los más famosos, quizás por ser también los más completos. Y también voy a decir y también voy a decir dónde están. Y hay muchos que se pueden consultar en internet. Quizás en otro video así más con tiempo voy a dar un video y vamos a estar leyendo esos códex. Los vamos a ver porque ya están en internet y están en una resolución muy alta donde podemos ver al detalle esas fotografías. No voy a dar videos de todos, sino que de los más famosos y de los últimos que ha causado este revuelo realmente desde que, desde que se volvió a constituir el Estado de Israel hasta nuestros días, porque hasta ahorita, hasta nuestros días todavía se habla de estos manuscritos. Pero siempre hay otros de donde la Biblia descansa, la Biblia que ahorita conocemos descansa, de donde la han copiado, ¿verdad? Primero tenemos el Códice Sinaítico, está en griego y todo canónico, todos. Tiene Antiguo y Nuevo Testamento, obviamente. Su antigüedad aproximadamente es del siglo IV después de Cristo. Este manuscrito, obviamente, que aunque hayan manuscritos más tempranos, perdón, digámoslo, más modernos, obviamente han ido agarrando copias y posiblemente las copias anteriores se hayan perdido y después se descubran y vengan los académicos y quieran hacer comparaciones para saber si lo que las copias modernas tienen no han sido modificadas. Y si hay modificaciones, revisarlas. Por eso ustedes ven a veces en las editoriales de las Biblias que compran, que dice, por ejemplo, Reina y Valera de España, fueron unos monjes. Entonces ellos lo pasaron al español, pero usted no tiene el español que ellos hablaban. Usted tiene el español de la época, podríamos decir, de la época de Rojas, por ejemplo, de cuando se escribió la Bodas de Sangre. No, Fernando de Rojas se llama el escritor. Vaya, de esa época es el español que nosotros tenemos en la Biblia. Y es una revisión de 1960. Pero hay otras que
son más antiguas, por ejemplo, que tienen un español eh, de después de la Edad Media, por ejemplo, un poquito después de la Edad Media, y así. Entonces tienen esas copias y se pueden ir comparando cuando son encontradas. Entonces el códice sinaítico, ese fue descubierto en 1844. Es la época del espiritismo, ¿verdad? La época creo que de John Milton, eh, del señor John Mill también, que publicó 30.000 diferencias del Nuevo Testamento. Eso creo que lo pueden encontrar en internet. Son diferencias pequeñas, ¿verdad? No voy a andar diciendo eh, la Biblia que tenemos hoy, ¿verdad? No, no es real o alguna cosa. No, las diferencias son bastante pequeñas, muy, muy particulares. Puede ser de que usted sienta de que algunas diferencias, sienta que cambia un poco el texto, usted los puede revisar en internet, están. Son publicaciones, incluso algunos ya no quieren hablar de la Wikipedia, pero si la Wikipedia tiene la bibliografía, está bien leerlo, porque usted va a ir a la bibliografía lo va a tirar a museos y los museos ya tienen digitalizados los documentos y los va a poder leer. O va a poder leer también el ICBN, creo que se le llama el código de un libro, publicada por esa persona o también por una universidad. Entonces, si está respaldado así, pues puede tener la confianza de que lo que está leyendo, aunque sea la Wikipedia, está muy bien, ¿verdad? Entonces, entonces el códice sinaítico está en griego y es del siglo IV. Casi todos los códex que tenemos al día de hoy y que usted los puede ver en internet, en fotografías al menos, algunos ya tienen sus traducciones digamos, en griego moderno, los tienen en inglés, algunos incluso en español y algunos otros idiomas como alemán, ruso, ¿verdad? Los tienen en hebreo moderno y así. Eh, Cuando tenga tiempo vamos a ver algunos códices. Creo que vamos a empezar por el más famoso, ya lo voy a mencionar cuál. Entonces sigamos. Aquí viene el otro. Perdón. Códice Sinaítico, ¿dónde es que está? Ese está en la Biblioteca Británica de Londres. Allí es donde está el Códice Sinaítico. Es una Biblia completa con algunos libros deuterocanónicos. Tiene libros deuterocanónicos. O sea, por ejemplo, las revisiones de los católicos, de la Iglesia Católica. Esos son los deuterocanónicos, o sea, que tiene Macabeos, Sabiduría, esos libros. Entonces, ese lo pueden encontrar en internet, lo pueden leer, tienen un inglés antiguo, eso sí, es un inglés arcaico, el que tiene español creo que no van a encontrar. Sigamos. Códice Vaticano es otro donde se soporta la Biblia que tenemos nosotros en nuestras manos el día de hoy, sea cuales sean las ediciones, ¿verdad? Este está en griego, en griego. Todos canónicos, Antiguo y Nuevo Testamento, está completo. También data del siglo IV. Este es conservado o publicado, no sé, antes de 1475. O sea, está cuidado, conservado y se utilizó para hacer copias desde la Edad Media. Eh, ¿Dónde es que está? ¿Dónde tenemos esta copia? Que la puedan ver. No sé si la puedan ver. Tal vez cuando lleguen al lugar, tal vez les muestren una réplica. Que alguien, no sé si le llaman curadores de libros o paleógrafos, no sé quiénes son, quiénes de ellos vienen y crean unas copias parecidas para que se puedan mostrar al público. Obviamente, para tener acceso a documentos así, los originales que se encontraron,
lo que hacen es que si hay que pedir permiso, son universidades y todo eso, pero al final este, hay un, ¿cómo se le puede decir? Hay un consejo crítico, pues que nadie va a venir y decir, la Iglesia Católica ha falsificado el documento. No, no hay nada de eso. O sea, aquí hay de todo tipo de académicos, de distintas fes y de distintas universidades y de distintos países que dan testimonio, pues que estos códices son reales, ahí están y que han sido fechados y en muchos lugares, en muchas universidades, pues tienen pruebas de eso, ¿verdad? Entonces sigamos. Dice contenido casi completo, falta parte de Génesis, Hebreos y Apocalipsis. Ahora bien, cuando vean códices ustedes en el internet o tengan la oportunidad de ir a un lugar, a un museo, eh, ustedes van a encontrar que tiene partes rotas por el tiempo. Se deshizo. Por eso es que no pueden mostrarlas normalmente al público y ponen copias. Entonces, esas los estudiosos le llaman lagunas. Pero esas lagunas se completan con otros códex, por eso les dicen códex. Entonces dicen, vaya, el Codex Vaticanus tiene esta parte y no sabemos qué dice Isaías aquí. Y dijo Jehová y el otro pedazo no está. Entonces vayan a buscarlo al cineáptico, porque ese sí tiene esa parte. Entonces así es como se completa y así es como usted en su Biblia tiene unas historias completadas, no con esas lagunas. Ahora, como estudioso, si usted quiere ir a ver en el internet, está el texto y se los muestran con esas lagunas y les ponen corchetes porque allí no sabemos qué dice. Pero como es una, es, hay consistencia en el contenido con otros códex, entonces por eso ellos vienen y completan el texto a partir de los otros que sí se tiene y que no están esas lagunas en esa parte. Entonces el Códice Vaticanus está en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Ciudad del Vaticano. Está completa, como dije. Falta parte del Génesis, Hebreo y Apocalipsis. Sigamos. Una cosa. El Códice Sinaítico y el Codex Vaticanus, y ahí me disculpan, no recuerdo cuál, hay tres. Esos tres, no recuerdo cuáles son, se les conocen como alejandrinos, creo que deben de estar en griego. Creo que es el Códice de Besa, no estoy familiarizado. No recuerdo cuál es, pero son tres y esos les dicen, les dicen alejandrinos a esos tres códex. Y estos son los que acabo de mencionar, son dos, me faltaría uno, pero no recuerdo cuál, el Sinaítico y el Vaticanus. Entonces, ¿por qué les dicen alejandrinos? Porque estas copias son copias de, de la Septuaginta, como les decía. La Septuaginta ya no la van a hallar. O sea, un códex antiguo que date del siglo III antes de Cristo ya no está. En griego, porque ya vamos a ver un códex muy interesante. Sigamos. El códice de Alepo está en hebreo masorético. Está completo. Solo tiene Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es hebreo masorético. Es de donde los judíos sacan su Biblia hebrea, donde tienen obviamente el Pentateuco, que ellos les dicen la Torá, y tienen los profetas, ¿verdad? Solo es Antiguo Testamento.
Entonces, este de Alepo es del siglo X después de Cristo. O sea, en el año 1900 o 1000 por ahí. Fue donde esto de masoréticos son símbolos que creo que dicen cómo se pronuncia ese hebreo antiguo. Entonces a esos le dicen masora, por eso les dicen masoréticos. Y claro, ya que tenemos los alejandrinos en griego y tenemos el códice de Alepo, se pueden contrastar y a esto se le conoce como texto crítico. Se comparan y se ve cuál es realmente más antiguo. No solo se ve caligrafía, que lo ven los paleógrafos, sino que también se ve la gramática, cosas que se mencionan que tal vez antes no existían y después sí. Entonces eso les permite fechar y también les permite saber qué era lo más antiguo. Y así es como tenemos revisiones de Biblias nosotros, ¿verdad? Entonces, es del siglo X y conocido desde entonces, no se perdió. O sea, conocido desde el siglo X y no se perdió. Se cree que son judíos de la diáspora en ese tiempo que empezaron, que volvieron a reanudar esa tradición de seguir escribiendo. Está en el Museo de Israel en Jerusalén. Como dije, tiene la Tanaj, Biblia hebrea, casi completo. O sea, el Tanaj es los profetas y los reyes, ¿verdad? Y la Torá. También ese lo pueden ver en internet, son fotografías las que están. Ese creo que no tiene traducciones directas. O sea, habría que comprarlas, me imagino, ¿verdad? Posiblemente hayan, pero allí en el museo, las que ha publicado, no están, solo tienen las fotos. Ahí uno sí puede hablar hebreo, ¿verdad? Leer hebreo antiguo. No hay más. Pero para que se sepa, se conozca y pues esté pues al público, pues se pueden acceder a ellos. También tenemos el códice de Leningrado. Creo que a este es que se le llama también el Códex L. Es también hebreo masorético. Está completo. Solo obviamente el Antiguo Testamento es del año 1008 después de Cristo. Y es conocido desde el siglo, o sea, fue descubierto en el siglo XIX. Sí, es que para empezar, por eso, por ejemplo, la Reina Valera, ustedes ven que dice revisión 1960, o sea, en la década de los 60, hace poco, fue que hicieron esa revisión. ¿Por qué? Porque se han seguido descubriendo manuscritos y son muy difíciles de leer, de interpretar, porque al final una traducción es una interpretación. Así es, no hay para dónde, ¿verdad? Los que les gusta hablar, los que saben hablar diferentes idiomas saben de esto. Entonces, ese está en la Biblioteca Nacional de Rusia, en San Petersburgo. Allí está el códice de Leningrado, el Tanaj completo. Entonces sigamos. Hay otro que se llama Papiro 52, está en griego. Solo el papiro está completo. Y es el Evangelio, es un fragmento del Evangelio de Juan y data del 125-175 después de Cristo. Entonces es una copia del siglo II, ¿verdad? Más antigua, pero solo está el Evangelio de Juan. Y aunque no tengamos las otras partes,
pero la escritura, el estilo, todo eso nos da referencia para decir si otros textos que aparezcan de Juan son reales o no. Les dicen apócrifos, ¿verdad? Si realmente lo escribió el mismo autor o no. Todas esas cosas ayudan, aunque solo sea una parte la que tengamos. Ese está en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Perdón, no. Está en la Biblioteca John Rylands, Manchester. Me equivoqué, el papiro 52. Ahorita sí vamos a la Universidad de Cambridge, Reino Unido, con el Codex de Beza, griego y latín. Ese no le he echado yo el ojo al internet, pero sí está. Creo que sí está en el internet. Está en griego y en latín. Solo es Nuevo Testamento, igual que el papiro 52, obviamente, solo es el Evangelio de Juan. El Codex de Beza es del siglo V. O sea, es más joven que los alejandrinos, ¿verdad? Y fue descubierto en 1581 en la época medieval. Está en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Tiene los evangelios, hechos y parte de la tercera epístola de Juan. No tiene Pablo, ¿verdad? No está Pablo, no está Apocalipsis, creo yo. No está Santiago, todo eso no está. El Códex de Beza. Tenemos, aquí viene, este es el tesoro de hace poco, los rollos del Mar Muerto, que tanto han traído a nuestros días conspiraciones, que está en juego el cristianismo y tantas otras cosas que se pueden decir. Entonces el rollo del Mar Muerto está en hebreo, en arameo, está en griego, es parcial, pero ese es un tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué es un tesoro? Dice que esto creo que lo dicen por las monedas, no sé cómo estará la paleografía y también la prueba de carbono 14. Está en el 250 de Cristo hasta el 68 después de Cristo, ya para que fuera lo que sucedió de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Parece ser que estos manuscritos pues los guardaron en cuevas, fueron escondidos en cuevas ante la inminente destrucción, ¿verdad? Del mundo de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí bien, esto es lo interesante. ¿Cuándo fueron descubiertos? Fueron descubiertos en 1947 hasta 1956, creo que se terminaron las excavaciones. Pero llegó 1960 y todavía seguían revisando. Ahí hay mucha tela que cortar, sí están completos. Bueno, no creemos que alguien haya ocultado partes como el Vaticano. Los académicos dicen ahí está todo. Más que todo Israel, pues que empezaba. Eso es lo interesante, que Israel se vuelve a fundar como nación y se va el mandato británico de ese territorio y se iza la bandera de Israel, ¿verdad? Entonces pega con estos años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Está en el Museo de Israel de Jerusalén. Hay fragmentos del Antiguo Testamento. Hay comentarios, hay libros sectarios, eso lo voy a hablar en otro video porque del rollo del Mar Muerto es que quiero hablar extensamente, y vamos a ver también la página web porque está completo y tiene también su traducción en español con sus lagunas y todo. Lo interesante es que estos manuscritos, por ejemplo los sectarios como las reglas de la comunidad, el del templo, todos esos, los de la guerra también, parece que
son de la época exactamente de Juan el Bautista y el Señor Jesús. Eso lo vamos a ver detenidamente, lo voy a poner en otro video. Aquí viene otro que también es polémico, que ha traído también bastante, ¿cómo se le diría? Conspiraciones. El Códex de Nag Hammadi. Es copto, o sea, está en el idioma que hablan los egipcios, y es gnóstico. Pero trae también bastantes referencias de los libros canónicos, y eso es lo que se ve bastante interesante, como el caso de Juan, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Entonces son gnósticos, son libros gnósticos, no son de la Biblia, o sea, no los van a hallar, en Biblias cristianas, pues, o sea, en Biblias católicas, protestantes, etíopes, ¿cómo se le llama a los cristianos de Rusia? Se me olvidan los nombres. Bueno, pero de diferentes, ahí no van a hallar en esas Biblias estos libros. ¿Dónde es que están? El Códice de Nag Hammadi está en el Museo Copto del Cairo. Son textos gnósticos y no son bíblicos. Ya casi termino. Códice Washingtoniano, está en griego. Es del siglo IV-V, descubierto en 1906. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Está en Freer Gallery of Art en Washington, D.C. Son los evangelios, solo los 4 evangelios. Ese es el que tiene el Códice Washingtoniano en griego. Está el Códice Ambrosiano, está en siriaco, Peshita, o sea que tiene comentarios, eso creo que quiere decir Peshita. Está completo, tiene Antiguo y Nuevo Testamento, data del siglo sexto al séptimo después de Cristo, y conocido desde el siglo VII. Está en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, en Italia, ¿verdad? Creo yo. Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Tenemos bien interesante también, porque John Mill sacó sus diferencias con este texto. Y estos son pedazos de varios textos de diferentes épocas, o sea, los juntaron, ¿verdad? Este es del Evangelio de Juan, tráemelo, esta es la epístola de Pablo, y trataron de armar, a completar mucho después de la Edad Media, ¿verdad? Estamos hablando, como les dije, la época del espiritismo, de esa época de Allan Kardec, de la época de John Milton, de esa época. Se llama Textus Receptus, por eso se le llama así, porque es la recepción de todos, de varios códex, y ahí adentro de está también parte de antiguas partes de la Septuaginta, lo que se logró conservar, que son muy pocos, ¿verdad? Entonces, solo tiene el Nuevo Testamento, porque el caso de John Mill, que sacó las 30.000 diferencias, son del Antiguo Testamento, no de la Biblia completa. La primera publicación del Receptus fue en 1516, en la época medieval, ¿verdad? Pero después de eso todavía seguían revisándolo y buscando nuevos, no nuevos, ¿verdad? O sea, que no se tenían, porque las personas las tenían en colecciones privadas o estaban perdidas en bibliotecas. Entonces, por eso se le llama Textus Receptus. Porque obviamente vamos a hallar en él diferente caligrafía, diferentes copistas. Es eso. Fue en 1516, fue por Erasmo quien lo editó.
No es un códice único, sino una edición crítica, como decía, ¿verdad? Un solo Nuevo Testamento completo. De todo esto es de donde viene la Biblia que tenemos hoy en día. Lo más antiguo es del siglo IV, que son los completos, siglos IV y V completos. Pero no contábamos con los rollos del Mar Muerto, porque los idiomas cambian, evolucionan, y también los significados de las palabras. Entonces, eso quiere decir de que al día de hoy, van a haber personas que van a hacer una revisión de la Biblia que tenemos con las palabras que están encontradas en los rollos del Mar Muerto. Pero esto solo va a haber una diferencia en el Antiguo Testamento. Sí la hay, obviamente. Pero esto también, o sea, va a probar que los judíos fueron bien cuidadosos, y al pasar de los años, aún con guerras y todo, ellos siguieron conservando sus copias cuidadosamente, como lo hacen hasta el día de hoy, que siguen haciendo rollos. Ellos siguen escribiendo rollos a mano, aunque exista la imprenta. Ellos siguen escribiendo rollos, por ejemplo, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, a mano. Creo que vale como $1,500 un rollo de eso, o más dinero. No recuerdo cuánto, es bastante dinero, que a $15,000, una cosa así vale. Yo estoy diciendo 1,500, pero que a $15,000 vale una copia de esas. Y las siguen utilizando en algunas sinagogas allá en Israel, con una caligrafía tranquila, ¿verdad? O sea, alguien ha de decir, qué bonito ganarse el dinero escribiendo la Torá por $15,000. Es que va a pasar tiempales escribiéndolo, y lo debe escribir correctamente sin ningún error. Entonces, eso es lo que sabemos del cuidado que se ha tenido en escribir el Antiguo Testamento. Los rollos del Mar Muerto van a probar eso. De hecho, el libro de Isaías está así, está igual. El libro de Isaías es el más conservado de los rollos del Mar Muerto, y bueno, está en el Museo del Libro, ¿verdad? Así se le llama. Y el rollo de Isaías mide, el pergamino mide 7 metros. Lo podemos ver en internet. Y pues tiene sus partes, tiene sus lagunas, pero creo que también está traducido al español. Se puede sacar el texto y tenerlo ahí en español, para que nosotros incluso podamos hacer una comparación y decir si está igual, ¿verdad? El libro de Isaías. Pero también, aunque los rollos del Mar Muerto no arrojen nada acerca de lo que sucedió, cómo empezó el cristianismo primitivo, la época de Jesús, la época de Juan el Bautista, estos arrojan el contexto histórico en que se desarrolló el cristianismo primitivo. Eso es lo que vamos a ver en otro video.